Ok, vamos a ver. Pues bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta sesión de Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Yucatán. Les saluda María José Miguel, una servidora, vocal de educación continua. Y en esta ocasión, pues nos toca hacer mención en el marco de pues, los festejos o de las conmemoraciones de los adultos mayores, pues hablar de una temática importante hoy en día, ¿no? Ya que pues sabemos que son una población que día a día está incrementando en el país a nivel mundial y que obviamente nosotros como profesionales de la nutrición debemos de ser capaces de poder atender estas problemáticas que se pueden encontrar no solo en la población adulto mayor, sino en general, pero pues el hecho de poder nosotros ser eficaces, ¿no? Y ser efectivos en los tratamientos nutricionales que les estemos ofertando a nuestros pacientes. Y pues hoy tenemos a un invitado de lujo. eh, Tenemos un experto en el tema que aprovecho pues hacer mención de el apoyo que recibimos el día de hoy del Laboratorio Fresenius Kabi para la realización de esta sesión y me permito ahora hacer eh, la lectura de la semblanza de nuestro ponente. Pues hoy con nosotros tenemos al maestro Miguel Ángel Domínguez. Él cuenta con una licenciatura en nutrición por la Universidad Autónoma de Durango y cuenta con maestría en nutrición y dietética por la Universidad Iberoamericana y un máster internacional en nutrición y dietética con especialización en nutrición clínica por la Universidad Europea del Atlántico. También es especialista en educación en diabetes para profesionales sanitarios por la Universidad Europea del Atlántico. También tiene un aval de educador en diabetes por el Instituto de Posgrados y Ciencias y el AMENAC. Y por parte del Instituto Mexicano de Nutrición Clínica cuenta con un certificado en proceso de atención nutricional y un certificado en proceso de atención nutricional en la enfermedad renal, además de también contar con diversas certificaciones en el área de nutrición clínica y diplomados en la misma área. Actualmente, el maestro está finalizando el diplomado ESPEN y cursando también la especialidad de nutrición clínica por el Instituto Chileno Vive Sano Brasil. Y pues dentro de su labor, además de ser docente de la Universidad Anáhuac, es coordinador del capítulo Veracruz de la Academia Mexicana de Nutrición Geriátrica. También forma parte de la mesa directiva de la asociación a nivel nacional y es vocal de educación continua del mismo. También es coordinador del capítulo Veracruz del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, Asociación Civil. Y pues evidentemente también es conferencista a nivel nacional y pues hoy nos está presentando pues un tema muy, muy importante hablando de las estrategias para el tratamiento de la sarcopenia. Un gusto, un honor, maestro, tenerlo aquí con nosotros. Esperamos que el desarrollo de su ponencia cumpla, estoy segurísima, va a cumplir todas las expectativas de los colegas y pues reforzando, ¿no? Reforzando la importancia siempre de que día con día todos como profesionales de la nutrición podamos adquirir mejores herramientas para tener un trabajo más efectivo y eficaz. Muchísimas gracias, maestro. Le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo muy contento de poder estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación a Fresenius y sobre todo al Colegio Mexicano de Nutriólogos. Hace muchos años yo todavía recuerdo que cuando era estudiante iba a las cuestiones relacionadas al colegio y hoy día puedo estar aquí participando con ellos. De verdad es un honor para mí poder estar aquí. Entonces, yo creo que vamos a iniciar.
porque suelo hablar muchísimo y necesito abarcar la sesión en los 45 minutos que se me van a otorgar. ¿Vale? Preguntas, si podemos dejarlas para el final, estaría excelente y con todo gusto yo se las puedo ir resolviendo. Y pues bueno, como mencionan, el día de hoy se celebra el Día del Abuelo y de la Abuela y vamos a hablar de un tema bien importante que es relacionado a la sarcopenia, ¿ok? Y todo lo que implica la sarcopenia más allá de solamente esa pérdida de masa muscular y que yo siempre lo he dicho, ¿no? Tenemos un comentario bastante común en la persona mayor de, se va a caer, ¿no? O es bastante común que se caiga, pero no es normal, ¿no? Y yo pongo un ejemplo bien común cuando hago esta pequeña mención, es como decir, oye, por tu casa me asaltaron. Ok, es normal, ¿no? Pero realmente la inseguridad no debería de ser algo que debería de estar normalizada. Lo mismo con la persona mayor, ¿no? Y las implicaciones de la sarcopenia va más allá de que el paciente adulto mayor se caiga. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Ya por ahí me presentaron, muchas gracias. Soy Miguel Ángel Domínguez, soy nutriólogo clínico, ¿vale? Y vamos a comenzar. Entonces, hablando de sarcopenia, actualmente sabemos muy bien que por cada década de la edad a posteriori de los 40 años, pues se dice que hay una reducción de entre el 8 al 10% de la masa muscular. Pero fíjense que es bien interesante que en este artículo nos hablan ya de incidencias relacionadas a la sarcopenia en etapas bastante jóvenes. ¿Ok? Entonces, hay bastantes etiologías que nos pueden llevar a una pérdida de masa muscular y uno de ellos es la inactividad física, que actualmente, pues bueno, por cuestiones de pandemia, recordemos que en pandemia nos volvimos bastante inactivos físicamente. Y otra cuestión bien importante es el uso de la tecnología, ¿no? Ya nada más necesitamos aplaudir o hablarle a un dispositivo para poder decir apaga la luz o ponme música. Entonces, la inactividad forma parte de una de las tantas etiologías relacionadas con el inicio de la sarcopenia. Recuerden, la sarcopenia tiene dos procesos de pérdida muscular de manera fisiológica a posteriori de los 70 años, tanto para hombres como para mujeres, y en las mujeres, en las damas, al inicio de la menopausia tienen otro pico de pérdida de masa muscular. Entonces, es bastante importante el proceso de ejercitación en estos momentos. Ahora bien, recordemos que la persona adulta mayor, por procesos fisiológicos, genera un proceso, llámese, de resistencia anabólica, en donde si nosotros normalmente necesitamos un aproximado de 9.000 kilocalorías, que es lo que recordamos, nos dicen las referencias bibliográficas, pues una persona mayor va a necesitar muchísimo más por muchas cuestiones que vamos a ver más adelante. Y sobre todo el proceso de enfermedad que nos lleva cascadas inflamatorias. Las cascadas inflamatorias también suponen un proceso catabólico de una pérdida de masa muscular. Entonces, si yo me pongo a hablar de sarcopenia en solamente la parte fisiológica, realmente nos podemos llevar hasta 1 o 2 horas tocando meramente estos temas. ¿Sí? Hay muchas cuestiones importantes, cuestiones genéticas, el 45% de las fibras musculares de tipo 1 están relacionados con la genética, el bajo peso al nacer es otra, y sobre todo el bajo peso que tuvo la mamá al momento del proceso de embarazo. ¿Sí? Las enfermedades relacionadas al síndrome metabólico y todas estas enfermedades crónicas, que el 10% de nuestra población mundial vive con diabetes, y el 50% de ellos no sabe que tiene, y ese 50% muy probablemente tenga un descontrol metabólico, que hoy en día se habla mucho de la diabetes sarcopénica, ¿sí? Que vamos a tocar ese punto más adelante. Cuestiones de inactividad física y otras causas, como lo que es también la deficiencia de vitamina D, en donde muchos de nosotros tenemos tanto deficiencias como insuficiencias de la vitamina D. Cabe recalcar que hoy en día los niveles de esta 25-hidroxivitamina han cambiado. Anteriormente eran 50 nanomoles por litro para decir que teníamos niveles suficientes, pero actualmente la evidencia científica nos dice que eso solamente nos va a cubrir la salud ósea. Entonces, cambian los parámetros, cambian las dosificaciones. ¿Sí? En este sentido, cuando hablamos de sarcopenia, pues en la persona mayor hay muchas etiologías del por qué
una persona mayor como tal no nos está comiendo o, en su defecto, el proceso inflamatorio que conlleva. Entonces, soy fanático del proceso de atención nutricional desde que lo vimos con la maestra Karime, ¿sí? En donde, pues bueno, una correcta intervención en cuanto a la evaluación nos va a decir qué es lo que nosotros debemos de tratar, ¿sí? Y cuál es la problemática que se presenta. En cuanto a las intervenciones nutricionales, pues bueno, hay muchísimas, pero las podemos enfocar a prácticamente la alimentación en el sentido de la cantidad de proteínas, el valor biológico de esa proteína, la actividad física y la suplementación. ¿Ok? Cuestiones relacionadas, ¿cuántos tipos de sarcopenia tenemos? Pues la realidad es que son dos, de las cuales dos principalmente también van a estar fuertemente correlacionadas con el profesional de la nutrición. La sarcopenia primaria, que es relacionada al proceso de envejecimiento. Todos envejecemos desde el momento que nacemos, pero en el proceso de vejez, recuerden, después de los 70 años, es donde mayormente se genera este pico de pérdida de masa muscular. Tenemos una sarcopenia de tipo secundaria, en donde va a estar relacionada, ¿sí?, a cuestiones de la enfermedad. Cabe resaltar que una persona mayor que pasa más de 3 días en cama suele perder hasta 1 kilogramo de masa muscular, y eso es bastante. Ahora tenemos muchas personas adultas mayores que suelen pasar mucho tiempo en cama, lo que conlleva una etiología importante para el desarrollo de la pérdida de masa muscular. ¿Sí? Tenemos las cuestiones relacionadas a las enfermedades crónicas, lo vamos a ver más adelante, y yo siempre lo he dicho, la inflamación es el enemigo principal del nutriólogo clínico, porque esta inflamación supone bastantes proteínas de fase aguda que, de no ser otorgadas a través de la alimentación, obviamente el cuerpo las va a generar por demanda de masa muscular. Entonces, de ahí viene mucho el proceso etiológico de la sarcopenia relacionado con el proceso de la enfermedad. Y pues la sarcopenia relacionada a la nutrición, en donde el nutriólogo tiene un impacto bastante fuerte. A veces el querer hacer bajar de peso corporal a una persona mayor, cuando realmente se encuentra en un índice de masa corporal normal, que recordemos, ESPEN actualmente nos dice un índice de masa corporal de 25 a 30, está excelente, les genera una mayor sobrevida en este tipo de consultantes, entonces no hay necesidad como tal de generar. Sí, y recuerden que también el proceso de anorexia que se presenta, ¿sí?, en la persona mayor es un factor importante. Ya casi para finalizar la sesión, vamos a ver el proyecto Manuel, que nos dice todas las etiologías que nos pueden llevar a un proceso de malnutrición, y junto con ello una probabilidad bastante alta de la presencia de sarcopenia. ¿Sí? Vean los datos que nos hablan las prevalencias. El 50% de las personas mayores están desnutridas en la comunidad, y eso es el porcentaje, o es un porcentaje bastante alto. En las casas de cuidado tenemos del 20 al 40, y en los hospitales del 20 al 50, derivado del proceso inflamatorio. Cabe recalcar que 3 de cada 4 pacientes adultos mayores en un hospital tienen riesgo nutricional, y son una población en donde el nutriólogo que se dedica a hospital debe de tener un proceso de atención bastante oportuno para evitar que estas personas mayores fomenten y desarrollen más procesos de malnutrición. ¿Sí? Meramente, prácticamente parte de lo que les mencionaba. Recuerden, dato importante, existen más personas mayores desnutridas en la comunidad comparativamente con los hospitales y las casas de cuidado. ¿Sí? Y en este sentido, hablo de un punto bien importante, que es el síndrome de malnutrición, fragilidad, sarcopenia, que, como yo se les digo a mis alumnos, cuando una persona, independientemente sea una persona mayor, ¿sí?, cualquier persona tenga un síndrome o una malnutrición de tipo severa, la malnutrición, la fragilidad y la sarcopenia, créanme que van a estar fuertemente presentes. Entonces, es importante que, si yo estoy en un hospital, en una casa de cuidado o en el medio ambulatorio, debo de implementar los procesos de tamizaje, tanto para fragilidad, para malnutrición y para sarcopenia. Recordando que cuando es una malnutrición severa, créanme que es muy probable que estas tres vayan a estar de carácter presentes. ¿Sí? Y tenemos muchas implicaciones. Vean estas gráficas relacionadas a la desnutrición o el diagnóstico de malnutrición en la persona adulta mayor, en donde podemos ver una incidencia bastante alta. Esto nos lo dice Aspen en muchas de sus referencias bibliográficas,
en donde, pues bueno, persona mayor que cae en un lugar de hospitalización altamente tiene riesgo nutricional. Sí, yo siempre lo digo, llega una persona mayor al hospital, en automático, ten en cuenta que esa persona tiene un riesgo bastante alto del proceso de malnutrición. Y la malnutrición nos lleva, obviamente, a una pérdida de fuerza muscular, de fuerza, de este endurance, o prácticamente esta capacidad funcional que tienen, y de ahí viene bastante lo que es el riesgo de las caídas. Entonces, conocemos que una de las complicaciones de la masa muscular disminuida es el riesgo de caídas, el riesgo de fracturas. Recordemos que muchos adultos mayores suelen tener por ahí procesos de osteoporosis, osteopenia, en donde estamos viendo solamente la primera parte de lo que es el iceberg de la sarcopenia. Y esto es lo que nosotros obviamente queremos evitar, llegar a estas instancias en donde lamentablemente son momentos en donde ya se nos quiere canalizar al profesional de la nutrición, en donde estos tipos de iatrogenias médicas, ¿sí? Son bastante frecuentes, ¿no? Esta es una persona adulta mayor, una desnutrición bastante severa, por lo que podemos ver, en donde, pues bueno, el soporte nutricional de primera instancia tiene que ser para evitar el síndrome de realimentación, ¿ok? Que ese es un dato bastante importante, un tema también muy fascinante, en donde pues, prácticamente debemos evitar que los consultantes lleguen a estas instancias. Y como les mencionaba, la persona mayor tiene bastantes etiologías, tanto de manera exógena como endógena, para poder llegar a un proceso de sarcopenia. El proceso de envejecimiento, la inactividad física, la anorexia por edad. Recordemos que la inflamación supone una elevación del factor de necrosis tumoral alfa, que está fuertemente correlacionado con los procesos de anorexia en la enfermedad. ¿Sí? Las citoquinas inflamatorias, el proceso de envejecimiento genera inflamación, genera mayor oxidación, ¿sí? Y de ahí vienen muchas de las cuestiones relacionadas con la sarcopenia. La disminución de la testosterona, el bajo peso al nacer, que ya lo vimos por ahí, y la disminución de la hormona de crecimiento similar a la insulina. Que dato interesante, esta está fuertemente correlacionada con la cantidad de proteína ingerida. No sé si me pueden apoyar ahí con su micrófono, de favor. Muchas gracias. Ok, vean, este artículo es bastante interesante. Es una prevalencia, ¿sí?, de sarcopenia en personas mayores de la comunidad, en donde, pues bueno, se incluyeron bastantes y se tamizaron la probabilidad, o valga la redundancia, la prevalencia de sarcopenia desde una sarcopenia primaria hasta una sarcopenia severa. ¿Ok? Tenemos un total de casi 429 mujeres y 265 varones, pero vean lo más interesante. El 56.6 de estos consultantes tenían una sarcopenia de tipo severa. ¿Y por qué es importante y qué bueno que lo pusieron en rojo en este artículo? Porque es una red flag bastante alta para el riesgo de mortalidad. Y es importante mencionar que es un porcentaje bastante elevado, casi el 57% de ellos tenían una baja fuerza muscular, un performance físico muy bajo y una área apendicular muscular muy baja. Eso supone, entre tantas de las consecuencias de la sarcopenia, una probabilidad de mortalidad bastante alta. Entonces, tenemos que por ahí intensificar las cuestiones de las aplicaciones de los tamizajes de riesgo y sobre todo de la sarcopenia. ¿Sí? Algo que les mencionaba y es bastante interesante, hoy en día se habla de esta sarcopenia relacionada con las enfermedades crónicas. Muchas veces la persona mayor o en general la persona que vive con diabetes viene por un descontrol metabólico, con hiperglicemias de 400, 500, con dosis de insulina por encima de los 0.5 o hasta una unidad por kilogramo de peso. Y no, como dicen mis compañeros médicos, no jala, es un paciente que no se controla. ¿Por qué? Porque hay una sarcopenia presente y recuerden que la masa muscular es la masa más activa físicamente y bueno, más metabólicamente activa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en estos consultantes? Aumentar la masa muscular. ¿Por qué? Recuerden, la insulina tiene funciones, valga la redundancia, fisiológicas en donde va a evitar el catabolismo proteico. Es una hormona de carácter anabólica. Ante los procesos de insulinoresistencia y de todos los procesos fisiopatológicos que se presentan, una poca sensibilidad a la insulina
genera una liberación de aminoácidos del músculo y con ello una disminución de la masa muscular, entre tantas cosas que conlleva esta insulinoresistencia. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta también? Que nuestras personas mayores con diabetes deben de poder alcanzar un buen control, no solamente para las complicaciones per se, la diabetes, sino para también evitar el proceso, ¿sí?, de un inicio o una sarcopenia ya establecida. Y entre tantas cosas que la diabetes genera, deterioro cognitivo y fragilidad. Se habla de que el 2.5, bueno, que la diabetes descontrolada genera un riesgo relativo de hasta 2.5 veces mayor el deterioro cognitivo comparado con aquellas personas que se encuentran controladas. Este es un artículo bastante interesante, si tienen la oportunidad, léanlo, es de este año, está fresquecito, tendrá unos meses, en donde nos habla de aquellos criterios que nosotros tenemos que tener en consideración para las personas que vivan con diabetes y que sospechamos puedan tener inicios de sarcopenia. Muy sencillo, hemoglobinas por encima del 8%, personas que vivan con diabetes por más de 5 años de evolución, medicamentos, ¿sí?, o polifarmacia, y 4, complicaciones relacionadas con la enfermedad. Si mi paciente en automático cumple alguna de estas, yo debo de estar sospechando de que mi persona que vive con diabetes muy probablemente tiene sarcopenia, y de ahí ya vienen todas las cuestiones para el tamizaje, la identificación y el diagnóstico. Lo que más me gusta de este artículo es que nos divide en 4 estadios: estadio 1, estadio 2, y en este estadio 2 una subcategorización que es el A, el B y el C. Entonces, no olvidemos que también una de las complicaciones que puede tener la diabetes es como tal la presencia de sarcopenia en nuestras personas mayores. Y vean, la realidad es que en este estudio el 54.7 de las personas adultas mayores por más de 70 años, ¿sí?, con diabetes tenían sarcopenia y vivían con diabetes tipo 2. Y vean que el 50% de estos pacientes con diabetes tipo 1 tenían como tal una sarcopenia ya establecida. Entonces, son bastantes nuestras personas que viven con esta condición que ya van a presentar un inicio o ya tienen como tal una sarcopenia establecida. Y si queremos saber qué tipo de enfermedades son altamente probables que nos lleven a un desarrollo de sarcopenia, pues se dan cuenta, son bastantes. La falla cardíaca, la falla renal, las cuestiones psicológicas como depresión, ¿no?, que suelen ser bastante comunes en nuestras personas mayores y es algo importante a valorar. Las enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias, inclusive el mismo EPOC, ¿sí?, nos puede llevar a un riesgo aumentado de sarcopenia, y esa malnutrición junto con la sarcopenia nos llevan a una disminución de la fracción pulmonar. Entonces, es importante reconocer que muchas enfermedades nos pueden llevar a esta presencia oportuna y más pronta del desarrollo de sarcopenia. Enfermedades agudas, yo les digo a mis alumnos, siempre que hay inflamación aguda, es una red flag bastante alta de procesos de malnutrición a expensas de la masa muscular. ¿Sí? Otras condiciones relacionadas con diabetes, sí, cuando son a nivel cardíaco, pues bueno, que se genera una disminución de la fracción de eyección coronaria y obviamente eso supone bastante riesgo para la persona que vive con esta condición. Sí, si mi paciente adulto mayor se ha caído o se cayó en el último año o en los últimos 6 meses, pues también me habla de una red flag en donde esta persona muy probablemente ya tiene una sarcopenia de larga duración. ¿Sí? Tenemos bastantes cuestiones relacionadas a la sarcopenia y la diabetes, en donde, pues bueno, ya les mencioné, la insulinoresistencia es una de tantas. Persona que tiene insulinoresistencia, sea adulto mayor, que son los candidatos más altos o fortísimos para el desarrollo de esta condición, pero cualquier persona con insulinoresistencia tiene altas probabilidades del desarrollo de sarcopenia. El proceso inflamatorio, el tejido adiposo, en este carácter ectópico, porque va a generar más inflamación, el proceso de envejecimiento o la edad, las especies reactivas de oxígeno y la pobre alimentación, es decir, que nuestro paciente adulto mayor le estén dando menos de 1 gramo de kilogramo de proteína por kilogramo de peso, es un tipo de sarcopenia de tipo secundaria relacionada con la enfermedad, con la nutrición. Y recordemos que mientras mayor sea el descontrol metabólico de la persona que vive con diabetes, altamente probable nos va a presentar un grado como tal de sarcopenia. ¿Sí?
Ahora, ¿cuáles son de las tantas implicaciones que me puede tener la persona que vive con sarcopenia? Pues de primera instancia, el inicio de una disminución de la función inmune. Toda persona que pierde más del 10% de masa muscular va a tener deterioro de las inmunoglobulinas, específicamente las inmunoglobulinas de tipo A y en general de toda la fórmula blanca. Eso conlleva a un mayor número de infecciones. Eso conlleva un mayor uso de antibióticos. Los antibióticos nos llevan a una traslocación o una disminución de la microbiota intestinal. Y recuerden que la microbiota intestinal está correlacionada, entre tantas cosas, con el aumento de la inflamación. Entonces, un proceso de disbiosis nos lleva a un aumento de la inflamación y lo que no queremos en este tipo de consultantes es que la inflamación se encuentre presente. Entonces, toda persona con malnutrición, pero específicamente hablando que haya perdido más del 10% de masa muscular, créanme que la cuenta linfocitaria se va a encontrar alterada y sabemos que es importantísimo, inclusive en la persona mayor se habla de la inmunosenescencia, es decir, este proceso en donde nuestros glóbulos blancos pues no van a ser tan efectivos como cuando éramos jóvenes o adultos y es meramente un proceso fisiológico. Entonces, una de las tantas complicaciones de la sarcopenia viene en la disminución de la función inmune. Y tenemos muchas cuestiones relacionadas a esta, la enfermedad o el síndrome de desgaste de carácter agudo, el síndrome de desgaste de tipo crónico, en donde, para resumir esta diapositiva, toda persona que pierde masa muscular por encima del 10% empieza a generar una disminución de la función inmune y junto con ello una mayor probabilidad de infecciones para el consultante que presenta esta pérdida. Otro dato importante que se está viendo poco, ¿sí? O que se diagnostica poco, pero que es altamente presente o probable que se presente, es la disfagia sarcopénica. Muchas veces nuestro paciente adulto mayor tiene una desnutrición moderada o severa, en donde, ok, como profesionales de la nutrición queremos instaurar un soporte nutricional, pero ¿qué creen? No hemos valorado como tal la probabilidad o la presencia de sarcopenia y eso nos lleva a una probabilidad de broncoaspiración. Entonces, es bastante común que se presente disfagia sarcopénica en la persona que tiene un proceso de malnutrición. Y por ahí si me apoyan con sus micrófonos, muchas gracias. Entonces, es importante tener en cuenta que si yo veo una persona con sarcopenia, debo de estar pensando en mi proceso de atención nutricional en buscar una probable sarcopenia, una sarcopenia disfágica y recordemos que nosotros prácticamente en la clínica podemos hacer esta detección. ¿Sí? Hablamos de algoritmos, este algoritmo me gusta muchísimo, en donde con todo gusto quien necesite el artículo para poderlo revisar lo puede observar, lo puede leer a detalle, pero prácticamente es tener en consideración que la persona adulta mayor y en general todo paciente con sarcopenia puede tener una disfagia sarcopénica. Se habla que el 23% de las personas que viven con sarcopenia prácticamente tienen una disfagia sarcopénica. Y existen muchísimos tools para poder evaluar la presencia de masa muscular o la cantidad, la fuerza muscular, el performance físico, la función de glutoria específicamente hablando en esta cuestión, ¿sí? Y donde también podemos evaluar la fuerza de la función de glutoria. Entonces, es importante, vean, existen muchísimas herramientas, debemos conocerlas, pero sobre todo también debemos implementarlas. Otro proceso que se puede venir relacionado con la sarcopenia y que les puedo decir que aunque la opinión de experto es la última escala de la evidencia científica, un servidor ha visto bastantes úlceras de cúbito en pacientes adultos mayores malnutridos, en donde conocemos los estadios de las úlceras de cúbito, ¿sí? Pero a partir del 20% de pérdida de masa muscular, se empieza a generar una mayor probabilidad de la presencia de estas úlceras de cúbito. En donde, si sumamos que a partir del 10% de pérdida de masa muscular disminuye la función inmune, ¿sí? Recordemos, una úlcera de cúbito suele tener una tendencia a la infección, un uso de antibióticos y estamos entrando prácticamente en un círculo vicioso, ¿sí? Eso genera, como les mencionaba, un mayor riesgo de infecciones y sobre todo, lo más importante, el profesional de la salud quiere ayudar a mejorar la calidad de vida de sus consultantes. Entonces, es importante entonces evitar la sarcopenia porque mucho de ello viene en
la mejoría de la calidad de vida de nuestros consultantes. Y vean este artículo bastante interesante que en donde nos dice mayormente dónde se van a presentar esas úlceras de cúbito. Y les repito, me ha tocado bastantes personas mayores que en la consulta a domicilio, pues ya nos presentan bastantes úlceras de cúbito con unos diámetros de aproximadamente 5 o 10 centímetros, en donde el soporte nutricional es bastante importante. Si hablamos de una persona que vive con diabetes, recuerden, cuando existe descontrol metabólico, la suplementación de vitamina A, de vitamina C, de zinc también van a ser bastante importantes porque tanto lo que es el zinc, el selenio, la vitamina C, son antioxidantes o de carácter secundario que ante el descontrol metabólico y sobre todo la oxidación se van a disminuir. Y estos nutrimentos son bastante importantes para generar el proceso de cicatrización. Entonces, vamos enlazando en esta sesión muchas cuestiones que están conectadas tanto del descontrol metabólico como de la presencia de úlceras de cúbito y junto con ello de una pobre cicatrización. Hablando más allá de las úlceras de cúbito, persona que pierde el 20% de masa muscular ya empieza a tener una disminución no solamente del músculo liso cardíaco, sino también disminuye el músculo liso intestinal. Entonces, si por ahí tenemos una persona mayor con problemas de la hipertensión arterial, en donde sabemos muy bien el papel que tiene la fracción de eyección coronaria, pues imagínense una persona adulta mayor con pérdida de peso muscular a expensas, como mencionaba, del músculo, en donde la fracción de eyección va a estar disminuida por la disminución del músculo liso cardíaco. Entonces, otra de las implicaciones que tiene también la sarcopenia va correlacionada con la enfermedad cardiovascular, y si le sumamos que esta persona tiene una diabetes descontrolada, eso supone otro riesgo sumándole al desarrollo de patologías cardiovasculares. ¿Sí? La infiltración del tejido adiposo al músculo o esta famosa miostatosis genera más inflamación, que es un dato importante, y genera mayores probabilidades en la mortalidad. Y en este artículo se habla de una mayor probabilidad en fallas cardíacas o complicaciones en cirugía cardíaca a posteriori de la intervención. ¿Sí? Es un artículo bastante interesante en donde nos habla que la grasa intramuscular genera mayor inflamación, inclusive que el tejido ectópico visceral. Entonces, también es importante reconocer estos datos. Sarcopenia nos lleva también a una disminución, ¿sí? Sobre todo en personas que tienen EPOC, un aumento de la mortalidad. Vean cómo en este estudio, en este Flores Plot, nos dice 56 estudios incluidos, 27% de las personas con EPOC tenían una sarcopenia, una presencia de sarcopenia, pero mientras más severa la sarcopenia, obviamente la prevalencia va a ser muchísimo menor. Entonces, persona adulta mayor que por ahí ya tiene un diagnóstico de EPOC, es importante hacer una valoración del proceso de sarcopenia o de la presencia como tal de esto, porque esto nos conlleva a un mayor aumento en la mortalidad. Una de las tantas intervenciones que podemos hablar, de hecho no me voy a meter mucho con la atención nutricional, en donde, pues bueno, debemos recordar que como mínimo debemos alcanzar 20 gramos de proteína por tiempo de comida, y en este artículo incluyeron la cantidad de leucina, que es uno de los aminoácidos que mayormente o más evidencia tienen para el tratamiento de la sarcopenia, en donde la utilización de estos gramos de leucina y cantidad de proteína mejoró la fuerza muscular en personas que tenían sarcopenia, pero sobre todo también mejoró la fuerza respiratoria. Entonces, el profesional de la nutrición tiene un papel importantísimo en este tipo de condiciones. Otra de las consecuencias de la sarcopenia es la osteosarcopenia o el proceso como tal de la osteopenia, porque esto también viene derivado del aumento de la inflamación, de la inactividad física y sobre todo de la disminución del consumo de vitamina D y de calcio. Entonces, si una persona adulta mayor por ahí me tiene ya una sarcopenia establecida, es importante recomendar la realización de exámenes de laboratorio, como lo que es la densitometría, para poder estar corroborando cómo está la salud ósea de mi consultante, porque si tiene una masa muscular baja, es más probable a las caídas y es más probable que genere una fractura a posteriori de esta caída. ¿Sí? No solamente vayámonos un poquito más allá de las cuestiones metabólicas, mucha evidencia científica que nos habla
del aumento del deterioro cognitivo en personas que tienen una sarcopenia establecida. Entonces, hablamos de la disminución del proceso de cicatrización, de las úlceras de cúbito, de la función inmune. Vámonos un poquito más allá. Personas que tienen sarcopenia tienen un aumento en el riesgo relativo de hasta 2.5 veces mayor, deterioro cognitivo leve, y les mencionaba que también las personas con diabetes descontrolada tienen un aumento en este deterioro cognitivo. Entonces, si sumamos estos dos factores, personas que vivan con diabetes descontrolada, que muy probablemente me van a tener sarcopenia, tienen un aumento bastante considerable en la presencia y desarrollo de un deterioro cognitivo. Más artículos que nos hablan de la asociación de la fuerza muscular. ¿Por qué es tan importante tener un dinamómetro en la consulta particular si me dedico a la atención de este tipo de consultantes o a la atención clínica, en donde prácticamente las personas que tienen cáncer van a tener un aumento en la mortalidad cuando la masa muscular y sobre todo la fuerza es muchísimo menor? ¿Sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya lo veíamos. Enfermedad renal también, prácticamente en estos flores plot, aumento en la mortalidad en la mayoría de las enfermedades crónicas que suponen una pérdida de masa muscular. En cáncer, pues bueno, podemos ver diferentes tipos de cáncer y el riesgo relativo en esta gráfica o en este flores plot, en donde mientras mayor sea el cáncer o el abarcamiento en cuestión de tracto digestivo, pues obviamente sabemos que tenemos mayor probabilidad de sarcopenia. Y un dato interesante, en pacientes que tienen quimioterapia, cuando la masa muscular está disminuida bastante o en un porcentaje bastante considerable, se habla que a partir del 30%, la quimioterapia suele tener factores de toxicidad. Entonces, una masa muscular baja supone un mayor riesgo de toxicidad por la quimioterapia. Prevalencia, este artículo está interesante en donde nos correlaciona, es 2024, les repito, les traté de traer lo más reciente, en donde nos habla de personas con enfermedad esteatóxica relacionada a la disfunción metabólica, que es la nueva manera en que debemos de llamar al anteriormente hígado graso, en donde personas que tengan esteatosis hepática altamente van a tener también un proceso de sarcopenia. ¿Por qué? Derivado como tal de la insulinoresistencia. Recuerden que se dice que la esteatosis hepática es una de las tantas complicaciones o signos y síntomas, como se nos menciona, del síndrome metabólico. Entonces, en las enfermedades crónicas, la insulinoresistencia es el parteagua de todas las complicaciones que podamos encontrar. Y en este artículo se encontró bastante correlación de aquellas personas con síndrome metabólico, en específico hablando de la esteatosis hepática, en donde estos consultantes que tenían esta patología presente tenían una mayor probabilidad del desarrollo de sarcopenia. ¿Sí? Prevalencias desde el 11%, 28, 27, bastante, una prevalencia bastante alta. ¿Sí? Gráficas de Flores Plot, en donde podemos ver prácticamente los estudios de intervención, en donde, en resumen, personas que tienen esteatosis hepática, ¿sí? Específicamente con una mayor insulinoresistencia, que una insulinoresistencia nos lleva a esta esteatosis hepática, una alta probabilidad de tener ya presente un estadio de sarcopenia. Prevalencia como tal de la, valga la redundancia, la supervivencia en las personas que tienen cáncer de mama en la sarcopenia, en donde vean este estudio interesante, desnutrición de carácter solitario, sí y no, vean la gráfica de Kepler-Meyer, una menor supervivencia cuando tenían malnutrición, una sarcopenia solitaria muy similar, pero lo que me llamó la atención de este estudio, vean cuántos pacientes tenían quimioterapia, más del 50%, ¿ok? Y vean cuántos llevaron orientación en suplementación nutricional. Solamente 5 personas, ¿sí? De las 120 que estaban en este estudio, es decir, el 4.5% de ellas llevó una suplementación oral, en donde sabemos muy bien que la quimioterapia genera bastantes alteraciones gastrointestinales por alteración de las células de rápida replicación, en donde, ¿qué pasó con estos consultantes? ¿Por qué pocos se les dio información nutricional? Menos del 1% se les dio consejería nutricional, y vean cuántos de ellos llevaron un proceso de quimioterapia. Recuerden,
Cuando hay una sarcopenia presente en cáncer, la quimioterapia va a tener mayores probabilidades de la toxicidad. Vean todas las complicaciones. Este artículo está increíble, es del año 2020, pero nos dice todas las complicaciones per se la sarcopenia. Aumento de la mortalidad, deterioro cognitivo, de osteoporosis, mayor probabilidad de caídas, fracturas, hospitalización, que eso es importante, ¿sí? Síndrome metabólico, diabetes, enfermedad por hígado graso, ya lo estuvimos hablando, hipertensión, depresión y disfagia. Es un sinfín de complicaciones las que va a tener la sarcopenia, no solamente un aumento en el riesgo de caídas, sino la realidad es que la sarcopenia va más allá de solamente las caídas en las personas mayores. Y vean, es el mismo artículo en donde nos habla de las consecuencias, un aumento de la mortalidad, deterioro cognitivo, osteoporosis, decline de la función, etcétera, etcétera. Entonces, vean que la sarcopenia no solamente es mi paciente adulto mayor tiene más probabilidades de caerse, sino que la realidad va más allá. Sabemos que queremos evitar como tal el aumento de la mortalidad, eso es el último punto, pero antes de ello, entre el riesgo de caídas y la mortalidad, existen un sinfín de complicaciones per se que obviamente podemos evitar cuando hacemos una intervención nutricional de manera oportuna, sí, y sobre todo el proceso de seguimiento. Lo más importante, la medición de la circunferencia de cintura, de pantorrilla, si a lo mejor no tenemos por ahí un DEXA, una bioimpedancia, un dinamómetro, pues podemos utilizar la circunferencia de pantorrilla. Este artículo nos habla de los puntos de corte cuando existen estas cuestiones de obesidad, por ejemplo, o desnutrición, ¿sí? Cuando tenemos un índice de masa corporal por debajo de 18.5, pues bueno, vamos a aumentar más de 4 centímetros. Y cuando tenemos procesos de obesidad, pues bueno, vamos a restar y recordemos el punto de corte. Algunos nos mencionan menos de 31 centímetros, otros menos de 33, dependiendo del autor que consideremos, pero también podemos utilizar esta medición cuando tenemos personas con desnutrición o con obesidad. Cuestiones meramente de cuáles son las que mayormente nos llevan a la desnutrición y con ello a la sarcopenia. Recuerden, la malnutrición es lo último, la enfermedad o la injuria, en este tipo el proceso inflamatorio. Mientras mayor sea el proceso inflamatorio, mayor las probabilidades para desarrollar sarcopenia y malnutrición, pero cuando estas están en conjunto, es una carrera bastante rápida para el aumento de la mortalidad. Más de las cuestiones de poblaciones en riesgo para pérdida de masa muscular se encuentran nuestras personas mayores. ¿Sí? Recuerden, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde del 8 al 10% cuando fomentamos esos factores que nos lleven a la pérdida de masa muscular, que son las enfermedades crónicas, la inactividad física. Cuando estas están presentes, vamos a tener más de ese 10% de pérdida de masa muscular. Por eso es importante los procesos de ejercitación. Las enfermedades crónicas, les repito, el 10% de nuestra población vive con estas enfermedades. Procesos de hospitalización, enfermedades agudas, ¿sí? Quemaduras, traumatismos y sobre todo la unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos siempre vamos a encontrar balances en el balance nitrogenado negativos, que es lo que, bueno, se espera por el proceso tan elevado en la inflamación de este tipo de unidades. Lo más importante, cuando aumentamos la masa muscular y aumenta la fuerza de agarre, por eso les repito, es importante un proceso de atención nutricional, cómo inicia la fuerza muscular de mi paciente y cómo avanza a posteriori de mi intervención. Cuando aumentamos 5 kilogramos en la fuerza de agarre, la mortalidad disminuye hasta en un 28% y es un porcentaje bastante favorable y bastante llamativo. Y no solamente eso, un aumento en 1 kilogramo de la fuerza de agarre nos va a disminuir hasta un 3.2% en las enfermedades cardiovasculares. Y les repito, la sarcopenia puede estar ligada con la enfermedad esteatóxica, puede estar ligada con la insulinoresistencia, con la diabetes descontrolada, y todas estas son patologías que nos conllevan un aumento en el riesgo cardiovascular o mortalidad por este tipo de enfermedades. Un resumen prácticamente de lo que les mencioné, ¿sí? A partir del 10%, disminución de la inmunidad, aumento del riesgo de infecciones, a partir del 20%, disminución del proceso de cicatrización correcto, debilidad muscular,
un mayor aumento del riesgo de infecciones. A partir del 30%, estos pacientes suelen ya estar en cama y recuerden, por consultante que pasa más de 3 días en cama, pierde hasta 1 kilogramo de masa muscular. Inhabilidad para poder mantenerse saludable, neumonía, úlceras de cúbito, incremento en el riesgo de mortalidad, específicamente neumonía, bastantes complicaciones. Y la triada, o más bien la dupla, en este artículo nos dicen ejercicio, nutrición, pero aquí podemos hablar de otras cuestiones como lo que es la suplementación de vitamina D, la mejoría de la disbiosis intestinal en dado caso de estarse presente. A veces nuestra persona mayor tiene muchos años tomando inhibidores de la bomba de protones, que esos son fármacos que alteran la microbiota intestinal. Hasta hace poquito un consultante llegaba, adulto mayor, 70 años, con 20 años continuos tomando inhibidor de la bomba de protones. Entonces, eso nos habla de que tiene establecida una disbiosis intestinal y hay que meramente darle un tratamiento. Procesos inflamatorios, resumen, una inflamación crónica leve va a ser de 3 a 9.9 miligramos por litro en la proteína C reactiva y una inflamación moderada va a ser de 10 a 50 en las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas que muchas veces nuestras personas mayores tienen presentes como tal. Y esto es lo que les mencionaba, vean todas las determinantes que nos pueden llevar a un estado nutricional bajo en nuestros consultantes o personas mayores, que no solamente va a mi persona mayor come poco por cuestiones del envejecimiento, sino van más allá, las sociales, las psicológicas, las relacionadas con la vejez, la polifarmacia, las cuestiones en el conocimiento, muchísimas, muchísimas. ¿Ok? Entonces, todas estas son las determinantes relacionadas con las probabilidades que una persona mayor tiene para el desarrollo de la mortalidad. Prácticamente un resumen de lo que yo les mencionaba, ¿sí? La sarcopenia es multifactorial, es compleja. Cuando está relacionada con la enfermedad, nos genera una mayor probabilidad de estar presente, ¿sí? En la persona mayor, pues bueno, con inflamación y por proceso de vejez, hay una resistencia anabólica, hay una disminución de la cantidad de masa muscular, obviamente, y eso nos lleva a bastantes resultados negativos, ¿sí? Desórdenes metabólicos, alteración de la función, una menor capacidad funcional, aumento de la mortalidad, pero sobre todo aumento de la estancia hospitalaria y sobre todo de las readmisiones cuando estos pacientes salen como tal del hospital. Y para ello sabemos que el soporte nutricional es importante y como yo les mencionaba, como tal, no me voy a meter mucho a hablar del proceso de atención nutricional, específicamente hablando de las intervenciones, pero es importante recalcarles, 20 gramos son como mínimo lo que debemos nosotros estar otorgando para poder mejorar ese anabolismo proteico en nuestros consultantes, de 1.3 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día para personas mayores con enfermedades crónicas, y en este sentido, Fresenius nos tiene como tal una fórmula que, dato importante, tiene 400 kilocalorías por servicio. Es una fórmula hipercalórica porque nos está dando 2 kilocalorías por mililitro, en donde bastantes estudios han correlacionado cómo la administración de 400 kilocalorías en las personas mayores y sobre todo en las personas con desnutrición nos van a generar una disminución en cuanto a la mortalidad. Entonces, es importante recalcar que con productos como los que Fresenius nos entrega y nos tienen disponibles, pues con estos podemos alcanzar, repito, las 400 kilocalorías y casi los 20 gramos, además de que trae vitamina D, que recuerden que va a ser importante para poder mejorar las cuestiones de la salud ósea, la masa muscular, etcétera. Entonces, Fresenius Kabi nos tiene como tal esta fórmula, es importante, repito, hasta 20 gramos de proteína nos estarán otorgando y 400 kilocalorías, que es algo de lo que a mí también me llama bastante la atención. ¿Sí? Parte de lo que les mencionaba, metaanálisis que nos han mencionado cómo disminuye, ¿sí?, la mortalidad cuando se suplementan solamente 400 kilocalorías, que es lo que esta fórmula como tal nos está presentando. ¿Sí? Recuerden, ESPEN nos dice desde 1 a 1.5 gramos de proteína, no nos está hablando de personas mayores aparentemente sanas o con un envejecimiento exitoso y saludable o con enfermedades crónicas. Prácticamente nos dicen en la persona mayor, independientemente de si tiene patología crónica o no,
vamos a dar desde 1 hasta 1.5, no menos de ese gramo por kilogramo de peso al día. Y espero haber traído para ustedes una sesión enriquecedora. Espero que haya sido de su agrado. Lamento si me fue un poquito rápido. Suelo hablar mucho, pero no quisiese o no quería que esta sesión fuera bastante larga. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sugerencias también son aceptadas. Para nada, maestro. Todo es bastante claro y al menos de mi parte no estuvo nada rápido. Vamos a dar un espacio. Quienes quieran hacer preguntas de viva voz pueden subir el emoticón de levantar la mano o bien también pueden hacer llegar su pregunta por medio del chat. Ok, ya tenemos a Cecilia, que ha levantado la mano. Muy bien, Cecilia, puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta. Hola, buenas noches, Ceci Barrios, aquí, presidenta Capítulo Puebla. Pues muchas Hola, felicidades, la verdad me encantó tu presentación, no, gracias. tampoco se me hizo que fuiste rápido. Quizá ahorita nosotros estamos muy en contacto con estudios para adultos mayores. Tengo la oportunidad de trabajar ahorita y colaborar en el sistema municipal LIF de aquí de Puebla. Y Súper. todas nuestras publicaciones y lo que hemos trabajado justamente es con el área de adultos mayores. A veces los tenemos un poquito abandonados. Y en efecto, nosotros también hemos hecho estudios en lo que se llaman empacadores voluntarios, que son los que se encuentran en las cajas de los supers, que solamente reciben lo que la gente les quiere ofrecer. Y es muy interesante porque al final, aunque están parados todo el tiempo, pero no tienen un movimiento tan eh, constante. O sea, sí a veces les ponen a ayudar en ciertas cuestiones que tú pensarías que ayudarían a ellos en su masa muscular y no. Ellos salieron evaluados como la población generalmente tenemos, justamente con sarcopenia. Y pues la verdad felicitarte que estés en Gracias. esta área. Ahora que también somos profesores y les preguntamos a los alumnos, pocos son los que cuando les digo a qué área te gustaría ir o qué etapa de la vida te gustaría como tratar más en un futuro, y pues adultos mayores son muy pocos, pero pues les va a Sí. tocar que cada vez vamos a ser más adultos mayores y necesitamos especialistas, nutriólogos que se dediquen a este campo profesional. Entonces, pues muchas felicidades. No, gracias. Y lo que menciona es bastante interesante. De hecho, algo que se les recomienda, no solamente a las personas mayores, cualquier persona que tenga una patología crónica, la más común diabetes, es más activos. Es lo que estén, que rompan. De hecho, de las recomendaciones que se pide, es un artículo bastante interesante, 2023, nos dice, recomendación para que no se siga fomentando la sarcopenia es que durante el día no pasen más de 6 horas de carácter sedentarias, es decir, sentados. Y otra recomendación que nos hace la Academia Mexicana, la Academia Americana de Medicina del Deporte es que no sean más de 1 hora, 60 minutos de carácter sentado. Es decir, con que estén sentados, trabajo de oficinista, por ejemplo, que se levanten, estiren y vuelvan a sentar. Esos 30 segundos, 20 segundos rompen el patrón sedentario. Entonces, yo les digo a mis personas mayores, mientras más activo esté usted, mientras más se mueva durante todo su día, eso le va a llevar a una disminución del proceso de la sarcopenia. Pero excelente iniciativa, la que tienen por allá. Y gracias. Y perdóname, No, comentarles bueno, también, estamos trabajando, ahorita que dijiste activación física, con el área de cultura física de la Universidad de la UAP, y no conozco muy a fondo la técnica que nos están ayudando a implementar. Bueno, ya tiene 2 años que lo están haciendo, que se llama por restricción de flujo. Entonces, ujú, ellos van a dar, los chicos que están estudiando cultura física, este tipo de ejercicios a los adultos mayores y justamente es para reducir esta sarcopenia. Se llama restricción de flujo. Y les ok. ponen como unas bandas en las piernas. La verdad es que no me he metido mucho porque nosotros vemos más la evaluación de esta nutrición, su dieta y demás. Pero en cuanto tenga más información, igual te la hago llegar por si también te sirve. Sí, claro. De hecho, los invito primero que nada a mi red social en Instagram, comparto mucha información, artículos y demás.
Si me dan la oportunidad, les puedo proporcionar las guías ViviFrail. No sé si las conocen. Ahí nos dice, desde una persona en cama hasta una persona con movilidad, qué tipo de ejercicios podemos hacer. A veces necesitamos una pelotita, necesitamos una toalla, ligas. Yo, por ejemplo, trabajo con los grupos de ayuda mutua, que son acá en CESBER, personas que viven con diabetes y enfermedades crónicas, y con eso trabajamos, con pesas de 1 kilogramo o de 500 gramos y con ligas. Y esas personas mejoran su sarcopenia y mejoran su control metabólico. Tenemos el caso de una consultante que llegó con 12 de hemoglobina, no la metimos a terapia nutricional, le dimos solamente ejercitación y bajó hasta 6%. Obviamente con la terapia de insulina, pero bajó bastante solamente por empezar a aumentar su masa muscular, porque era una consultante que ya venía con un descontrol metabólico que per se tenía una sarcopenia. Entonces, esa señora, si la ven ahorita, no falta el ejercicio desde que vio que su control metabólico empezó a mejorar bastante. Entonces, con todo gusto, yo les puedo proporcionar la guía ViviFry. Les digo, está excelente, es de mis favoritas. Ahí nos dice, si mi consultante está encamado, ¿qué tenemos que hacer? Y cuáles son las recomendaciones para este tipo de consultantes. No sé si alguien tiene alguna pregunta o también un comentario, son válidos también. Más. Hay muchas felicitaciones, hay muchos comentarios de que estuvo muy claro, estuvo muy puntual toda la información. Por ahí a mí me llegó de manera particular una pregunta acerca de los ejercicios recomendados para estos pacientes. Ya mencionaste igual algo de ello, no sé si quieras puntualizar un poquito. Sí, de hecho, no tengo conflictos de intereses. Igual Fresenius tiene una página en donde recomienda algunos, valga la redundancia, ejercicios para personas con enfermedad renal crónica. Recuerden que también son candidatos fortísimos para el desarrollo de sarcopenia. Y repito, están, me parece, corríjanme, los chicos de Fresenius están en su canal de YouTube. Ahí están los ejercicios que son con ligas, con mancuernas. También están excelentes ese tipo de ejercicios. Les digo, a veces no necesitamos como tal muchos instrumentos. Con esos ayudamos bastante a poder disminuir la prevalencia de sarcopenia en nuestras personas mayores. También tenemos, por aquí tengo una pregunta directamente a mi chat. Nos preguntan si tú consideras que habría un horario específico para manejar la suplementación de los pacientes. Me Eh, imagino que se refiere a la utilización de los productos. ok, no hay un horario en específico, al menos no encontré una evidencia científica. Lo que sí les voy a recomendar, y eso está bastante evidenciado, es que la cantidad de proteína tiene que ser equitativa en los tiempos de comida que están otorgando. Es decir, si yo doy 90 gramos a mi persona mayor, tiene que ser 30, 30 y 30. Eso maximiza la síntesis y mejora el anabolismo, ¿sí? A diferencia que yo dé 60 gramos en la primera, ¿sí? 20 en la segunda y 10 en la tercera. Estoy cumpliendo con los 90 gramos que mi persona mayor necesita por los gramos por kilogramo de peso. Pero cuando son equitativas, fomentamos más la síntesis y el anabolismo, y sobre todo los gramos de leucina. Se dice que para poder alcanzar los gramos de leucina a través de proteína de origen animal, muy sencillo, multiplicamos 0.6 por los kilogramos de peso del consultante y ese es el total de proteína de origen animal que tenemos que darle a la persona. Y ahí estamos alcanzando las necesidades de leucina que ESPEN nos recomienda, que son de 3 a 5 gramos de leucina al día o por tiempo de comida también. Pero esas son las recomendaciones que yo he visto. Perfecto, así es. Yo de manera particular, igual, como un comentario, a mí que me ha tocado en su momento, a veces el adulto mayor tiene un poquito más de dificultad de consumo de alimentos por las noches. No sé
si concuerdas conmigo, Miguel Ángel, y a veces en la noche el momento de darle un suplemento en lugar de hacer una cena de 400 calorías, en este caso 500 calorías y 20 gramos de proteínas, a mí en lo particular sí se me hace bastante práctico el poder ocupar, ¿no? El poder ocupar un producto de esta naturaleza para suplir, ¿no? En su momento para suplir la cena, que siento que para algunos casos siento que está un poquito más Más difícil, complicadito, ¿no? un poquito Pero, más complicadito. y lo más importante, es una fórmula bastante hipercalórica, en donde con 200 mililitros nos está dando 400 kilocalorías. O sea, repito, lo que necesitamos, un adulto mayor tiene resistencia anabólica, tiene mayor inflamación por el proceso de envejecimiento, tenga o no patología crónica, y necesita más kilocalorías por esa resistencia anabólica. Entonces, 400 kilocalorías en un suplemento de 200 mililitros es bastante bien. Y también recomendación, existen otro tipo de presentaciones, ¿sale? Que podemos utilizar con este mismo suplemento y que se las podemos otorgar como tal al consultante. Es decir, hacerle un poquito más atractivo, sobre todo en personas adultas mayores que tengan procesos de depresión. Se ha visto que la influencia de los colores, ¿sí? Valga la redundancia, también influye en que la persona ingiera o no el alimento. Entonces, hay que tener también en consideración eso. No nos metamos en cuestiones de psicología y psiquiatría, pero también influye bastante esta parte. Así es. Déjame checar si hay algo más. Em, a ver. mm, creo que, creo que ya. Maestra María José, nada más quería agregar, complementando lo que mencionaba el maestro Miguel Ángel, la página que se mencionaba de los ejercicios es Más Tiempo Juntos, así la encuentran en Facebook, y ahí pueden ver los ejercicios que comentan. Y lo que igual mencionaba, maestro, de acuerdo a las presentaciones de los alimentos y mencionar el uso de las fórmulas, si entran a nuestra página de Alimenta la Vida Fresenius Kabi, tenemos un recetario completo de las formulaciones y cómo incluirlas en diferentes preparaciones, panacotas, gelatinas, con información nutrimental y pues todo el valor biológico. Entonces, pues por parte de Fresenius igual le agradecemos mucho por esta ponencia y por todos los comentarios y pues sobre todo las felicitaciones, estuvo excelente. Así es, así es. No, gracias a ustedes. A mí me gusta andar, digo, en este gelengue, sin problemas. Me gusta siempre compartir. Yo siempre he dicho, la evidencia y la ciencia es para eso, para compartir. Entonces, lo que necesiten, con todo gusto, ahí están mis redes de atención. Si me quieren también invitar a platicarles un poquito de malnutrición y otro tipo de patologías, adelante, yo gustoso de estar participando. Perfecto, Miguel Ángel. Pues muy bien. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Te pido por favor si puedes dejar de compartir. Voy a compartir ya para hacerte la entrega de tu constancia de manera virtual. Ya tenemos en pantalla a nuestra presidenta de capítulo Yucatán, la licenciada en nutrición Sonia Mondragón, que nos va a dirigir también unas palabras antes de entregarte tu constancia. Pues una vez más, buenas noches a todos. Maestro Miguel, le agradecemos la ponencia. La verdad, me encantó que nos hayas presentado la evidencia más reciente. Creo que para mí ese es lo que mejor sabor de boca me deja. Y solamente antes de hacer tu presentación, me gustaría invitar a las personas que están conectadas a los siguientes también 2 eventos que tenemos por parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Hacerles la extensión, la invitación, perdón, para la siguiente sesión en línea que está organizando el Colegio Mexicano de Nutriólogos capítulo Chiapas, que lleva por nombre lactancia materna y su relación con el consumo de azúcar e indicadores de apetito, saciedad y estado de nutrición en los primeros años de vida. Si les interesa la información e inscripción, está en el Facebook, en la página del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Por otra parte,
que vayamos haciendo ahorros, Cochinito, para el próximo congreso que estamos organizando en el Colegio Mexicano de Nutriólogos, que va a ser en la Ciudad de México del 4 al 6 de junio del 2025 y que va a llevar por nombre Nutrición, Sostenibilidad e Inteligencia Artificial en la Era 5.0. Bueno, entonces esos eran los avisos parroquiales. Vamos a proceder a leer la constancia. Muy bien. Gracias. El Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Yucatán, con registro ante la Dirección General de Profesiones de F252, otorga el presente reconocimiento al maestro Miguel Ángel Domínguez, nutriólogo certificado, educador en diabetes, por su participación como ponente en la sesión académica Implicaciones de la sarcopenia más allá de la masa muscular, bajo el aval curricular del Colegio Mexicano de Nutriólogos, Mérida, Yucatán, el día de hoy, 28 de agosto de 2024. Firma la maestra Nayeli Rodríguez, quien es secretaria académica, y una servidora que soy presidente del capítulo Yucatán. Agradecemos a todos. Creo que un último comentario que les iba a hacer es que la sesión sí quedó grabada, entonces a los que se inscribieron a través de nuestro formulario les podremos compartir la grabación con mucho gusto, y las constancias se emiten dentro de unos días, no están mañana, pero les prometemos que lo más pronto posible. Pues muchas gracias a todos los participantes. Maestro Miguel, una vez más, fue un gozo cerrar el día de hoy con su ponencia. Y Raúl, también muchísimas gracias también por tus aportaciones y por tu trabajo siempre en pro del gremio de nutrición. Gracias, María José, por tu presentación y por tu apoyo. Buenas noches a todos, que descansen y que pasen linda noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, José. De nada, maestro. Hasta luego. Hasta luego.